Lo que les voy a contar me ocurrió hace mucho tiempo, cuando aún era niño y vivía en la localidad de Cholomoro, provincia de Tucumán. Mi padre había comprado una casa en una zona semirural, una vivienda de estilo colonial que durante mucho tiempo estuvo abandonada y sin cuidado. Sin embargo, su idea era ir restaurándola de a poco para que pudiéramos vivir ahí con mi familia. El terreno era bastante amplio. En un lado tenía un gran comedor y del otro lado una cocina a leña. Al frente, 2 habitaciones grandes y otra habitación de menor tamaño del otro lado. Un baño bastante alejado, al fondo, como a 20 metros. Y todo con vista a un inmenso patio de tierra, el cual tenía un pozo de agua en el medio. Al ser una construcción antigua, contaba con un aljibe para sacar agua, como era de costumbre en épocas de antaño. Debido al tiempo que pasó en abandono, la propiedad estaba maltrecha en algunas zonas, y repleta de malezas por todos lados. Por ende, mi papá debía ir todos los días a limpiar un poco y a arreglar los deterioros. De vez en cuando, nos llevaba a mi hermano y a mí, para que lo ayudáramos. En otras ocasiones, iba mi mamá también. Con mi hermano, ayudábamos a mi papá solo por un momento. Luego nos íbamos a jugar, a aventurarnos alrededor de la casa, por las habitaciones, y demás. Un día, estábamos en la higuera que quedaba afuera, en el patio, cuando se comenzó a oír un lamento. Empezamos a buscar por todos lados, hasta que ese lamento se convirtió en llanto. Un llanto totalmente claro. El llanto de un niño. Finalmente mi hermano dijo, creo que viene del pozo. Nos acercamos con total cautela, y mientras más nos aproximábamos el llanto se hacía más fuerte. Nos asomamos con mucho cuidado para ver quién o qué estaba adentro. Pero no vimos nada. Solo oscuridad. Sin embargo, el llanto no paraba. Seguimos con la mirada fija en el fondo del pozo, hasta que vimos el agua agitarse. Salimos corriendo en busca de mi papá para decirle que alguien se había caído allí. Pero al volver con él, los llantos habían cesado, y al asomarnos por la boca del pozo, no vimos absolutamente nada. Mi papá gritó preguntando si había alguien ahí abajo, pero solo se escuchaba su eco. Nos dijo que quizás fue nuestra imaginación de niños y que no jugáramos en el pozo porque podríamos caer en él. Quizás tenía razón. Quizás solo fue nuestra imaginación. Por lo menos eso pensamos en ese momento. Luego de eso, no le dimos importancia. Pasaron los días, y como ya era costumbre fuimos con mi hermano a ayudar a mi papá. Eran alrededor de las 7 de la tarde. El sol estaba a punto de perderse, cuando escuchamos el mismo llanto. De inmediato fuimos corriendo hasta el pozo, y vimos, no solo el agua agitarse, sino a un niño que daba manotazos para poder salir de ahí. Ya casi no había luz, pero se podía distinguir claramente que era un niño desesperado que estaba a punto de ahogarse. Gritamos a mi papá, un niño se está ahogando. Pero mi papá no nos escuchó. Tuvimos que ir a buscarlo. De inmediato volvimos con él, pero, como ya había pasado anteriormente, ya no había ningún llanto, ni ningún niño. Esta vez mi papá se enfureció más que de costumbre. Nos regañó diciendo que con ese tipo de cosas no se juega, y nos prohibió acercarnos al pozo. Con mi hermano ya no queríamos regresar a esa casa. Y no lo hicimos durante los días que duró su restauración. Recuerdo que durante ese tiempo, tuve muchas pesadillas. No podía olvidar los gritos desesperados de aquel niño, y me despertaba sobresaltado cuando recordaba su imagen en el agua. Pasaron los días. La casa estaba casi lista. De modo que mi papá decidió que ya podíamos vivir ahí. Mi hermano y yo volvimos con mucho temor, sin embargo tratamos de olvidarlo y seguir adelante. Los primeros días fueron de lo más tranquilos. Comenzamos a hacernos la idea de que ese sería nuestro nuevo hogar. No obstante, al par de semanas sucedió lo que más temíamos. Aquel lamento se hizo presente de nuevo. Casi como un susurro.
esta vez muy bajo, pero se lo podía oír. No sabíamos si decirles a nuestros padres, a lo mejor tenían razón, y solo fue producto de nuestra imaginación. Teníamos que estar seguros. Nos acercamos lentamente, y lo vimos ahí, jugando con el agua. Cuando lo miramos fijo, alzó la mirada y nos extendió los brazos. Corrimos como nunca, y fuimos a ver a mi mamá para contarle. Pero ella tampoco nos creyó en un principio. Nos quedamos con ella, y mientras hablaba para tranquilizarnos, se escuchó el lamento. Mi mamá guardó silencio por un momento. Cuando estaba a punto de volver a hablar, el lamento nuevamente la interrumpió. Nos dijo, esperen aquí, y salió al patio. Se acercó al pozo despacio. Asomó su cabeza, y pegó un fuerte grito. Regresó corriendo y sin decirnos nada, aseguró las puertas y nos quedamos adentro, esperando a que regrese mi papá. Cuando regresó, mi mamá se acercó a la puerta y se quedó hablando en voz baja con él. Mi papá fue a buscar una linterna, y juntos fueron hasta el pozo y permanecieron ahí un buen rato, iluminando. Regresaron adentro, y se quedaron hablando entre murmullos para que no escucháramos. Después de eso, mi mamá preparó la cena. Mientras comíamos bajo un silencio incómodo, el llanto se hizo presente. Todos pudimos oírlo. Dejamos de comer. Mi papá agarró la linterna, y salió solo. Al regresar le hizo un gesto a mi mamá, de que no había nada, y estaba todo bien. Luego fuimos a intentar dormir. Yo no podía hacerlo, daba vueltas y vueltas. Me senté pensando, y mirando por la ventana hacia el pozo. Quedé totalmente paralizado cuando lo vi. Cuando vi a ese pequeño niño pálido salir del pozo y empezar a correr. Pegué un grito y me puse a llorar. Mi hermano saltó de la cama, y se acercó a ver qué me pasaba. Sin poder hablar, le señalé la ventana. Él también podía verlo. Los dos nos quedamos sin habla. Y como si ese niño se hubiera percatado de que lo observábamos, giró la cabeza hacia nosotros, y comenzó a correr en nuestra dirección. Mi hermano salió de inmediato a buscar a nuestros padres. El pequeño niño llegó hasta la ventana, miró, y se perdió por un costado fuera de mi vista. Mi papá se levantó, revisó toda la casa, y sus alrededores. Pero como era de esperarse no encontró nada. Sin embargo, lo que lo dejó inquieto, fue el encontrar un pequeño charco a un costado del pozo, y pequeñas huellas de agua que se dirigían a nuestra habitación. Al día siguiente, mi papá improvisó una tapa con un trozo de madera, y con ella tapó el pozo, además de ponerle una pesada roca encima. Pese a eso, el lamento siguió oyéndose durante algunas noches. E incluso, había días en que al levantarnos, encontrábamos pequeños charcos y pequeñas huellas de agua en la cocina, el comedor, y fuera de nuestra habitación. Cuando esto ocurría, la tapa del pozo estaba ligeramente corrida, a pesar de que mi papá aseguraba haberlo tapado en su totalidad. Mis padres llamaron a alguien para que bendijera la casa. Y si bien estos sucesos cesaron, el lamento seguía oyéndose durante algunas noches. La situación ya era insostenible para todos. Más para nosotros al ser aún pequeños. Si hubiésemos tenido algún otro lugar para vivir, ya nos hubiésemos ido. Pero no. Tuvimos que soportarlo hasta que mi papá consiguiera algo más. Pasó el tiempo, y afortunadamente mi papá nos dijo que al fin podríamos mudarnos. Al fin pudimos irnos, y tratar de dejar esa horrible experiencia en el recuerdo. Al ser mayor, mi curiosidad por saber qué pasó en esa casa pudo más. Hace muchos años una pareja y su pequeño hijo vivieron allí. El niño murió ahogado al caer al pozo. Aún recuerdo ese perturbador llanto, y cómo buscaba acercarse a nosotros. Quizás, estuvo buscando quien le haga compañía. Espero que el video les haya parecido interesante.
Te invito a suscribirte y a ponerle me gusta al video. Puedes agregarme a tus redes sociales para que estemos en contacto. Mi nombre es Albert. Y esto fue Dimensión D. Hasta la siguiente ocasión.